esfuerzo temporal que se lleva a cabo. Para crear un producto, servicio o resultado único, tiene un principio y un final definidos. Un producto, servicio o resultado único. El resultado del proyecto puede ser tangible o intangible. Atributos, objetivo, alcance, programa, costo, tareas independientes, recursos, marco de tiempo específico, cliente, grado de incertidumbre. Se logran los objetivos del proyecto. Se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos. Ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Tiene un intento por lograr un objetivo específico mediante un juego único de tareas interrelacionadas y el uso efectivo de los recursos. Finaliza. Genera criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas 2/19. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas 2/19. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas. Atributos de los proyectos. Los atributos de un proyecto permiten determinar qué es y no es un proyecto, determinando su origen y naturaleza. Por lo tanto, los atributos de un proyecto son: maestra, Georgina Barona Vargas. Personas adecuadas y capacitadas para realizar las actividades y tareas previstas. Comprenden varios aspectos como terrenos, edificios, maquinaria, equipos, infraestructura, bibliografía, documentación, medios de transporte, tecnología, etc. Establecer las alternativas técnicas elegidas y las tecnologías a utilizar. Presupuesto necesario para la operación del proyecto. Maestra, Georgina Barona Vargas. Recursos del proyecto. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. Maestra, Georgina Barona Vargas. Administración de recursos del proyecto. En la gestión de proyectos no consiste solo en asignar un recurso a una tarea, sino que involucra además conocer las características, destrezas, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, de esos recursos para realizar su asignación de la manera más inteligente de forma tal de garantizar que la tarea pueda realizarse con los parámetros de eficiencia ideales. Se aplican 3 procesos para la gestión de los recursos a asignar al proyecto. Estos procesos son: criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas. Ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas. Ciclo de vida del proyecto. Fast tracking. Es cuando se inicia una fase posterior antes de la aprobación de la fase previa, toda vez que los riesgos involucrados sean considerados como aceptables. Esta práctica se lleva a cabo con el objetivo de comprimir el cronograma. Al finalizar cada fase de proyecto se realiza una revisión del rendimiento y desempeño del proyecto a la fecha, para determinar si el proyecto debe continuar a la siguiente fase, detectar y corregir errores de forma costo efectiva. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas. Ciclo de vida del proyecto. Los niveles típicos del costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto. Alcanzan su punto máximo según se desarrolla el trabajo y disminuyendo cuando el proyecto se acerca al cierre. Esta curva es típica, pero no siempre es aplicable, ya que un proyecto podría requerir gastos importantes al inicio o requerir la dotación de personal completa desde un punto muy temprano en su ciclo de vida. Criterios y elementos del plan del proyecto de software.
MN, Georgina Barona Vargas. Ciclo de vida del proyecto. Los riesgos y la incertidumbre son mayores en el inicio del proyecto. Estos factores disminuyen a medida que se van adoptando decisiones y aceptando los entregables. La capacidad de los riesgos de influir en las características del resultado del proyecto, sin afectar el costo, es más alta al inicio del proyecto y va disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. Maestra Georgina Barona Vargas. Actividades del proyecto. Cuando se inicia un proyecto se determinan diversas actividades dependiendo del alcance que se determine del mismo. Para ello se mencionan algunas actividades generales. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. Maestra Georgina Barona Vargas. Para tener un mejor control del proyecto es necesario hacer uso de algunos diagramas para administrar y darle seguimiento a las actividades del proyecto. Algunos diagramas que se pueden emplear son diagrama de barras de un proyecto, gráfico de Gantt, diagrama de flujo, red de actividades o método del camino crítico. Herramientas de actividades del proyecto. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas. Estándares internacionales para la administración de proyectos. PMBOK. Es el estándar o guía emitido por el Project Management Institute, PMI. Es una guía de origen americano conocida a nivel global, reconocida por el American National Standard. PRINCE 2. Es un estándar desarrollado en Reino Unido por la OGC, Office of Government Commerce, y gestionado por la APM, Association for Project Management, como una iniciativa para establecer un método para la gestión de proyectos orientados a la informática y telecomunicaciones. ISO 10006. 2003 es una norma de calidad creada por el Comité ISO/TC. Hace énfasis en el sistema de gestión a través del cual se puede gestionar la calidad en los proyectos ISO/IS1. 2207. 2017 Information Technology/Software Life Cycle Processes. Es el estándar para los procesos de ciclo de vida del software de la organización ISO. ISO/IS 26514. 2008 es una norma para la ingeniería de sistemas y software, es decir, son requisitos para diseñadores y desarrolladores de documentación del usuario. ISO 21500. 2012 es una norma internacional no certificable específica para la gestión de proyectos. El ISB/IPMA Competence Baseline. Es el estándar en gestión de proyectos desarrollado por el IPMA, International Project Management Association. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas. El PMI establece procesos que están organizados en 5 grupos. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. MN, Georgina Barona Vargas. Estrategias de la administración de proyectos. Criterios y elementos del plan del proyecto de software. Inicio de proyectos de software. Inicio de proyectos de software. MN, Georgina Barona Vargas. Selección del proyecto. En la fase de inicio se detecta el problema, las necesidades que se requieren satisfacer, las principales características de recursos y tecnología, el ambiente de negocio, las circunstancias que lo originan y los beneficios que se desean alcanzar. A partir de esta información, el equipo de proyecto se reúne para identificar la idea que permitirá resolver la problemática planteada, definiendo a continuación. En algunas ocasiones en esta fase también se realiza la investigación de alternativas para validar que el proyecto sea factible, que puede realizarse, y viable, rentable y sostenible, por lo que deben de considerarse estudios de MN, Georgina Barona Vargas. Selección del proyecto.
La selección de un proyecto es el proceso necesario para evaluar proyectos individuales o grupos de proyectos, con el objetivo de seleccionar y priorizar cuáles deben de llevarse a cabo para cumplir de esa manera con los objetivos de la organización. La técnica más empleada para la selección de proyectos es por medio de modelos de evaluación de proyectos, ya que permite una decisión razonada en parámetros. También se pueden usar los modelos cualitativos y los modelos cuantitativos. Inicio de proyectos de software. MN, Georgina Barona Vargas. Cédula del proyecto. Al definir el enfoque del proyecto se prepara el escenario para desarrollar sus planes, es decir, es una definición del resultado final o misión del proyecto, un producto o servicio para su cliente. El principal objetivo es definir con la mayor claridad posible los productos para el usuario final y enfocarse en los planes de proyecto. Todo esto se plasma en un documento llamado Cédula del proyecto. La cédula del proyecto está formada por nombre del proyecto, descripción del proyecto, justificación del proyecto, alcance del proyecto, responsables del proyecto, interesados, puntos de verificación. Cédula del proyecto. Inicio de proyectos de software. MN, Georgina Barona Vargas. El alcance del proyecto es la descripción del trabajo que debe de realizarse para dar como liberado el producto o servicio que se requiere de acuerdo con las características y funciones especificadas. El desarrollo de la cédula del proyecto se realiza por los integrantes del equipo de proyecto, quienes pueden utilizar diferentes herramientas para obtener información para documentar el proyecto. Inicio de proyectos de software. Alcance del proyecto. Maestra Georgina Barona Vargas. Alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Los procesos de gestión del alcance del proyecto necesitan integrarse adecuadamente con los procesos de las otras áreas de conocimiento, de modo que el trabajo del proyecto resulte en la entrega del alcance del producto especificado. Inicio de proyectos de software. Alcance del proyecto. Maestra Georgina Barona Vargas. Planificar la gestión del alcance es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. Inicio de proyectos de software. Alcance del proyecto. Maestra Georgina Barona Vargas. Recopilar requisitos es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto. Inicio de proyectos de software. Alcance del proyecto. Maestra Georgina Barona Vargas. Definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. El beneficio clave de este proceso es que describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. Inicio de proyectos de software. Alcance del proyecto. Maestra Georgina Barona Vargas. Crear la EDT/WS es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. Inicio de proyectos de software. Alcance del proyecto. Maestra Georgina Barona Vargas. Validar el alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de aceptación y aumenta las posibilidades de que el producto, servicio o resultado final sea aceptado mediante la validación de cada entregable individual. Inicio de proyectos de software. Alcance del proyecto. Maestra
Georgina Barona Vargas. Controlar el alcance es el proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto, y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El beneficio clave de este proceso es que permite mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto. Inicio de proyectos de software. Alcance del proyecto. Planeación de las actividades del proyecto informático. Planeación de las actividades del proyecto informático. MN, Georgina Barona Vargas. Planeación de las actividades del proyecto. La planeación del proyecto es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. En esta fase, se levanta el detalle de los requerimientos, los cuales se analizan y se determinan los esfuerzos para desarrollar el plan del proyecto, de tal forma que se obtiene la definición de tareas, tiempos y recursos para obtener cada entregable, obteniendo así las líneas base para todo el trabajo del proyecto. MN, Georgina Barona Vargas. Actividades del proceso de planeación del proyecto 1. Especificación de objetivos y alcance 2. Registro de requerimientos 3. Definición de metodología a utilizar 4. Definición de entregables por fase 5. Generación de estructura de división de trabajo, WS/EDT 6. Definición de actividades, dependencias, tiempos y recursos 7. Elaboración de cronograma 8. Elaboración presupuestos 9. Creación/actualización de otros planes, riesgos, RH, etc. Planeación de las actividades del proyecto informático. Planeación de las actividades del proyecto. MN, Georgina Barona Vargas. También en el proceso de planeación, se incluyen a la cédula del proyecto, los planes secundarios que se van generando al analizar el alcance y los detalles técnicos en el transcurso del proyecto. Plan de gestión del alcance, plan de gestión de los requisitos, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de los costos, plan de gestión de la calidad, plan de mejoras del proceso, plan de gestión de los recursos humanos, plan de gestión de las comunicaciones, plan de gestión de los riesgos, plan de gestión de las adquisiciones, plan de gestión de los interesados. Planeación de las actividades del proyecto informático. Planeación de las actividades del proyecto. Cédula del proyecto. Maestra Georgina Barona Vargas. Seguimiento del proyecto tecnológico. El seguimiento y control del proyecto tiene como objetivo fundamental la vigilancia de todas las actividades de desarrollo, siendo una de las labores más importantes en todo desarrollo de cualquier tipo de proyecto, ya que un adecuado control hace posible evitar desviaciones en costes y plazos, o al menos detectarlas cuanto antes. Las actividades de seguimiento y control de un proyecto se llevan a cabo desde la asignación de las tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo de proyecto, previa a la aceptación del cliente. Las tareas propias del seguimiento y control del proyecto se realizan a medida que se ejecutan las distintas tareas de los procesos de planeación de las actividades del proyecto informático. MN, Georgina Barona Vargas. La estructura de división del trabajo, EDT, WS, Work Breakdown Structure, es una técnica de descomposición jerárquica orientada al entregable del trabajo a ser ejecutado por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear sus entregables. Sirve para asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido, el cual está definido en el alcance del proyecto, para completarlo exitosamente. Según el ámbito del proyecto, los EDT pueden ser orientados a acciones, orientado a entregables, orientado a procesos. El concepto principal de EDT es la subdivisión del trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables. Entregables, cuentas de control, paquetes de trabajo. Planeación de las actividades del proyecto informático. MN, Georgina Barona Vargas.
Existen diversos formatos para documentar los roles y las responsabilidades del proyecto y asegurar que cada paquete de trabajo tenga un responsable inequívoco y de que todos los miembros del equipo comprendan claramente sus roles y responsabilidades. Una matriz de asignación de responsabilidades, RAM o RACI, se utiliza para ilustrar las relaciones entre las actividades o los paquetes de trabajo y los miembros del equipo del proyecto. Planeación de las actividades del proyecto informático. MN, Georgina Barona Vargas. MN, Georgina Barona Vargas. Para definir las actividades del proyecto, es necesario descomponer los paquetes de trabajo, Work Packages, del EDT. En actividades, cada actividad representa el trabajo necesario para completar el paquete de trabajo que provee las bases para estimar tanto el tiempo, como el costo y los recursos necesarios. Programar las fechas en las que se iniciarán las actividades de acuerdo a las dependencias. Ejecutar las acciones descritas para cada actividad. Controlar el desarrollo de las actividades de acuerdo a métricas previamente establecidas. Establecer puntos de control, hitos, para verificar el rendimiento o avance de las actividades previas. La secuenciación de actividades permite el desarrollo de un calendario realista, ya que existen actividades que no pueden realizarse hasta terminar una o varias actividades predecesoras. De la misma manera, algunas deben terminar o iniciar en el mismo momento. Planeación de las actividades del proyecto informático. MN, Georgina Barona Vargas. MN, Georgina Barona Vargas. La estimación de los recursos para las actividades consiste en estimar el tipo y las cantidades de personas, materiales, equipo o provisiones requeridas para realizar cada actividad. Los recursos deben de ser cuantificados para conocer los requerimientos en cada paquete de trabajo, WP, y se documentan incluyendo las bases y las restricciones y supuestos que se utilizaron para realizar la estimación. Planeación de las actividades del proyecto informático. MN, Georgina Barona Vargas. MN, Georgina Barona Vargas. Estimar las duraciones de las actividades requiere de utilizar información sobre el alcance del trabajo de la actividad del cronograma, los tipos de recursos necesarios, las cantidades de recursos estimados y los calendarios de recursos con su disponibilidad. Planeación de las actividades del proyecto informático. MN, Georgina Barona Vargas. Desarrollo de la estructura de división del trabajo, EDT, WBIS, Work Breakdown Structure. Planeación de las actividades del proyecto informático. MN, Georgina Barona Vargas. Planeación de las actividades del proyecto de tipo tecnológico. Para el desarrollo de la secuencia de actividades se pueden usar. Diagrama de Gantt es una herramienta gráfica que sirve para planificar y gestionar proyectos de manera eficiente. Ruta crítica al método que se emplea en los procesos gestión de proyectos para calcular el tiempo que se tomará el desarrollo del mismo. La holgura define a aquellas actividades que pudieran tener un retraso sin afectar el tiempo total del proyecto. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. MN, Georgina Barona Vargas. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. Comúnmente los recursos humanos asignados en los proyectos son limitados, ya sea por presupuesto, disponibilidad o tiempo, por lo que se tienen varias alternativas de que pueden utilizar dependiendo del tipo de restricciones que tengan los recursos, tiempo, lugar, capacidad, etc. Recursos restringidos. MN, Georgina Barona Vargas. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. Reducir o volver a evaluar el alcance del proyecto conlleva a la reducción de la funcionalidad. La clave para reducir el alcance de un proyecto sin disminuir su valor es volver a evaluar las especificaciones reales del proyecto, a partir de una estructura de división del trabajo, donde el enfoque tiene que ser en los cambios de las actividades en la ruta crítica, considerando nunca eliminar tareas esenciales para actividades posteriores.
Recursos restringidos. División por fase se basa en la división del trabajo en componentes pequeños que sean más fáciles de manejar, que permita asignación de unidades de trabajo más pequeñas a los recursos, de tal forma que se libere la carga de trabajo de las actividades críticas. Su aplicación requiere que las tareas de la ruta crítica puedan descomponerse en unidades más pequeñas, para realizar su desglose. M.N. Georgina Barona Vargas. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. División por fases. Características principales de las fases. Las actividades de una fase se encuentran relacionadas entre sí. Sus actividades siguen una secuencia lógica. Están vinculadas a un entregable específico. Cada fase posee una duración, esfuerzo y costo específico. Su tamaño depende de la complejidad y de los objetivos de control. Cada fase posee entregables específicos. Cadena crítica es una técnica basada en restringir los plazos y recursos disponibles al mínimo necesario. Crashing, compresión. Técnica que aumenta la cantidad de recursos para disminuir el tiempo requerido para su finalización, de tal forma que se busca agregar recursos a las actividades de la ruta crítica para aumentar la eficiencia y disminuir el tiempo requerido. Fast tracking, técnica que busca la ejecución de las actividades o una parte de ellas de forma paralela. M.N. Georgina Barona Vargas. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. Opciones sin limitación de recursos. Agregar recursos, asignar personal y equipo adicional a las actividades puede ser siempre una opción para disminuir el tiempo del proyecto. Sin embargo, hay límites en cuanto a qué velocidad se puede obtener al agregar personal. Contratación externa. La subcontratación de un proveedor que cuente con tecnología, recursos y experiencia puede lograr disminuir las limitaciones del proyecto, pero en este caso será necesario analizar si se le asigna el proyecto completo, una fase o un componente. Esto dependerá principalmente del presupuesto y de los riesgos asociados a la gestión del contrato y del trabajo. Programación de tiempo extra. Implementar un esquema de horario extendido, sobre todo en las tareas y actividades que generen cuellos de botella o que sean críticas para el avance de las demás actividades, podría ser una alternativa de solución. Sin embargo, es necesario establecer los límites de forma clara con los integrantes del equipo de proyecto. M.N. Georgina Barona Vargas. Planificación de recursos. El plan de requerimientos de los recursos proporciona una guía sobre el modo en que los recursos humanos deben de ser definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. M.N. Georgina Barona Vargas. Optimización de recursos. Las técnicas de optimización de recursos implican la programación de actividades y recursos necesarios teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de los recursos como el tiempo. La asignación de recursos consiste en realizar la asignación de cada una de las actividades a cada persona de acuerdo al rol asignado que ocupan en el organigrama de proyecto, a su experiencia y localización, desempeño y de acuerdo a lo complicado de la actividad. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. M.N. Georgina Barona Vargas. Gestión de recursos humanos. Desarrollo del plan de requerimientos de los recursos consiste en planificar la gestión de los recursos humanos, adquirir el equipo del proyecto, calendarios de recursos, plan de liberación del personal, necesidades de capacitación, reconocimiento y recompensas, cumplimiento, seguridad. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. M.N. Georgina Barona Vargas. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. Maestra Georgina Barona Vargas. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Para desarrollar el plan de adquisiciones, es necesario buscar e identificar cuáles son los ítems que requiere el proyecto adquirir de forma externa, debido a que no están disponibles dentro de la organización. El tipo de adquisiciones que puede generar un proyecto son
M.N. Georgina Barona Vargas. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. Mano de obra. Mano de obra especializada, que se requiere de forma temporal para la realización del proyecto. Equipo. Equipos, instrumentación y cualquier tipo de maquinaria que requiera alguna actividad para ser ejecutada. Materiales. Materia prima, materiales, consumibles, etc. Servicios. Servicios necesarios para el desarrollo o puesta en marcha del proyecto. Maestra. Georgina Barona Vargas. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Enunciado de trabajo de contratos Statement of Work, SOW. Es la descripción del ítem a subcontratar en un grado de detalle que permita a los vendedores prospectos determinar si tienen la capacidad de proveerlos. Tipos de enunciado del trabajo, desempeño o funcional. Describe lo que el producto final debe ser capaz de cumplir en lugar de cómo debe ser construido. Alto nivel de flexibilidad. Detallado. Énfasis en la funcionalidad del producto, servicio, mediano a bajo nivel de flexibilidad. Diseño. Transmite exactamente el trabajo a realizar, ninguna flexibilidad. M.N. Georgina Barona Vargas. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. Maestra. Georgina Barona Vargas. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Otros documentos que pueden desprenderse de este proceso son M.N. Georgina Barona Vargas. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. Maestra. Georgina Barona Vargas. Efectuar las adquisiciones. El plan de contratación consiste en preparar los documentos necesarios para soportar las respuestas de los proveedores a los requerimientos de adquisiciones y seleccionar los proveedores con las mejores propuestas, incluyendo reuniones previos para asegurar el entendimiento del alcance por parte de cada posible proveedor. M.N. Georgina Barona Vargas. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. Los criterios de selección de proveedores incluyen el plan de adquisiciones como sustento y evidencia de la evaluación y calificación de cada una de las propuestas de los proveedores. Maestra. Georgina Barona Vargas. Efectuar las adquisiciones. Cada una de las adquisiciones requerirá un contrato, el cual debe de ser diseñado de acuerdo a las características de cada bien o servicio a adquirir. Un contrato representa un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a proporcionar algún valor, productos, servicios o resultados especificados, y el comprador se obliga a proporcionar dinero o cualquier otra compensación de valor. Por su tipo de costos y remuneración, los contratos suelen clasificarse en recursos de las actividades en proyectos informáticos. M.N. Georgina Barona Vargas. Maestra. Georgina Barona Vargas. Efectuar las adquisiciones. Clasificación de tipos de contratos. Recursos de las actividades en proyectos informáticos. M.N. Georgina Barona Vargas. Nombre, abreviación, descripción.